Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal creativo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la tan famosa obra de arte El Grito de Munch. Vamos a estar hablando desde los inicios de esta pintura hasta la razón por la cual se pintó tan extraña y tan misteriosa figura dentro de lo que es el cuadro. Así que sin alargarme más, vamos a comenzar con el video. El Grito es una obra del pintor noruego Edvard Munch. Su título original es Skrik, creo que así se dice, está en su idioma, pero ese es el título original de esta obra. Debido a la fuerza expresiva de lo que es el cuadro, esta obra se toma como ya un antecedente de lo que posteriormente sería el expresionismo. El Grito es el cuadro más famoso de Edvard Munch, el cual realizó otras versiones de este mismo cuadro, pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. La versión más original y famosa fue terminada en 1983 y actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Otras dos versiones se encuentran en el Museo Munch de la misma ciudad y una cuarta versión fue recientemente vendida en un precio récord dentro de una subasta y actualmente pertenece a una colección privada. La pintura del Grito, como ya muchísimas personas sabrán, si no es que la mayoría de los que estamos aquí, es una obra que se ha convertido en un ícono cultural que ha sido motivo de parodias no solo para cualquier persona sino también para artistas y que se ha incorporado bastante en la cultura popular. Pero ¿qué es lo que realmente significa el Grito? ¿Por qué se pintó esta figura tan misteriosa? ¿Qué hay detrás de esta figura y su icónico cielo teñido de rojo? ¿En qué se inspiró el autor o qué es lo que estaba pensando y viviendo en el momento en el cual decidió pintar esta obra? Y basándonos en todas estas dudas que más de una sola persona que está aquí se ha preguntado alguna vez en la vida, vamos a comenzar con un análisis de lo que podría representar esta pintura. A simple vista y desde un punto iconográfico, lo que primero notamos dentro del cuadro es una figura andrógina, en un primer plano con un gesto de angustia, de terror, de asombro o de miedo. Es una figura que tiene bastante expresividad y que por lo tanto también transmite un impacto psicológico bastante grande. La escena en donde se encuentra es un sendero que va en perspectiva y al fondo podemos ubicar a dos siluetas que bien podrían ser representadas como dos personas que pasaban por el lugar en el mismo momento en el cual se encuentra esta figura andrógina de la cual estamos hablando. El cielo tiene marcas fluidas y arremolinadas, pero lo más curioso de esto o lo más icónico acerca del cielo de esta pintura son los tonos en los cuales fueron pintados. Predominan los tonos naranjas, los tonos rojos y también los tonos amarillos. También podemos ver que las formas se retuercen y los colores son mezclados entre sí para dar el efecto que todos podemos ver a simple vista y luego de analizar el cuadro como tal. La intensidad del gesto de la figura del primer plano de la cual estamos hablando es ciertamente apoyada tras utilizar la gama de colores de la que estamos hablando en específico. Si bien ya nos impacta psicológicamente el gesto de esta figura andrógina, los colores y las tonalidades en rojo y en naranja también le dan un aspecto vibrante, un aspecto de fuerza, de impacto, de sorpresa y de angustia. El tema del ritmo y de la vibración del cuadro es algo en lo cual quiero que hagamos una pausa. Si bien solo poseemos un ritmo visual porque por lógica el cuadro no viene acompañado de ningún sonido, al ver lo que Munch pinta en este cuadro sí nos transmite un sonido y es lo que muchos expertos resaltan de esta obra. El hecho de que sin siquiera utilizar un sonido, la manera en la que Munch transforma este cuadro, lo pinta y utiliza su color, nos hace imaginar que nosotros mismos podemos escuchar un grito de desesperación al momento de ver el cuadro. De hecho, uno de los debates más famosos y más antiguos acerca de este cuadro es si esta figura es la que verdaderamente está gritando o simplemente está escuchando un grito y su cara es de asombro o de pánico al escuchar un grito aterrador por detrás de él. Para algunos especialistas, este personaje estaría escuchando un grito en lugar de emitir uno como tal. Sería por lo tanto la expresión de pánico y de asombro al escuchar un alarido que asusta por completo a nuestro personaje en el primer plano. De cualquier manera, un grito
grito se escucha y se reconoce la angustia existencial del hombre moderno en la transición del siglo XIX. Asimismo, otras personas le han dado una interpretación diferente al cuadro y se ha dicho que muy probablemente Munch pintó y representó en este cuadro la soledad y la angustia con la que él mismo vivía. Otras interpretaciones también hablan de que el grito es propiamente de la naturaleza y está representada como esta figura andrógina que nos muestra Munch. Tal vez por eso no sabemos si es una mujer, si es un hombre o si realmente sea un ser humano. Pero bueno, ahorita quiero que nos adentremos un poquito acerca de la historia del por qué fue pintado este cuadro y de lo que aparentemente representa como tal. Aparentemente la inspiración de Munch para pintar El grito proviene de una tarde en la que él paseaba junto a dos amigos por un mirador de la colina Ekeberg, desde donde se podía apreciar el paisaje de Oslo. Esto escribe Munch en su diario en 1891. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé ahí, temblando del miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Existe un cuadro llamado La desesperación de 1892 en el cual relata exactamente este escrito encontrado en el diario de Munch anterior a empezar la obra del grito como tal. En él aparece en el primer plano un hombre con un sombrero de copa en actitud contemplativa, es decir, contemplaba el paisaje en un escenario bastante similar al que él relata. Sin embargo, Munch siguió experimentando y siguió pintando teniendo en cuenta la experiencia vivida esa tarde y pintó un nuevo cuadro con el mismo título. En este cuadro se representa a un hombre con una expresión aún más frustrada y aún más desesperada que el primero y un ambiente o un entorno de la persona que está en primer plano muchísimo más sombrío del cual ya había pintado con anterioridad. Aún así, Munch no estaba satisfecho con lo que había realizado y siguió pintando y experimentando para lo que sería su obra maestra. Probó entonces con una figura andrógina que está de frente y con las manos llevadas a la cabeza por el asombro del grito que escuchó o que pudo haber emitido. Lo que sí se sabe es que esta figura, a pesar de ser andrógina, tiene una expresión profunda de angustia y de terror. En los años que le siguieron, Munch siguió experimentando. Al parecer fue una idea o un suceso que vivió bastante traumático y que sería parte de lo que hoy en día conocemos como el famoso grito. Sin embargo, a pesar de haber seguido pintando otras versiones de lo que sería este cuadro, el original se publica en 1893. Esta figura fue expuesta como parte de un conjunto de 6 pinturas con el título de Amor, que representaba las distintas fases del mismo. El grito había sido concebido como el último cuadro o ya sea como la última etapa de este en el cual llegamos a la angustia y a la desesperación. Una de las versiones del grito fue subastada en mayo en el año del 2012 en la ciudad de Nueva York. El ganador de la subasta pagó un precio de 119,9 millones de dólares, lo que se supone ser una de las cifras más altas pagadas por una obra artística de la historia. Tanta ha sido la fama de este cuadro que en los últimos años 2 de sus versiones fueron robadas. En febrero de 1994, la versión más famosa y la más reconocida que se encuentra en Oslo, Noruega, fue robada. A pesar de esto, tan solo 8 semanas después fue encontrada y devuelta a donde pertenece. Pero ahora quiero contarles una de las curiosidades más grandes acerca de este cuadro, en la cual tenemos que hablar específicamente de su autor. Muchas personas y muchos profesionales han analizado no solo al autor del grito, sino a sus obras como tal para definir a este personaje como una persona que tenía problemas psiquiátricos. En la mayoría de las obras de Edvard Munch podemos apreciar la angustia del hombre moderno, su ansiedad, su frustración y muchas emociones que para nada son de una persona mentalmente estable. Es por eso que muchas personas empezaron a creer que este pintor estaba absolutamente loco y muchos probablemente tenían la razón. Una frase escrita nada más y nada menos que por el mismo autor de este cuadro llevó a muchas personas a tener muchísimas conjeturas acerca de no solo el cuadro sino de Edvard Munch. Casi imperceptible en la esquina superior del cuadro y
de la versión más reconocida del grito podía leerse un enigmático mensaje escrito a lápiz. Solo pudo haber sido pintado por un hombre loco. Ahora, con la ayuda de escáner infrarrojo, el Museo Nacional de Oslo, Noruega, en el cual se encuentra esta obra maestra, ha podido confirmar que este mensaje sí fue escrito por el autor del grito, es decir, este mensaje fue escrito por Edvard Munch. Gracias a estos hechos, esta pintura se ha convertido en un símbolo internacional de la ansiedad humana. Su influencia ha sido tal que ha inspirado a películas en Hollywood en los 90, las cuales han sido de terror. Y actualmente está representada por uno de los emoticones que todos utilizamos al chatear con nuestros seres queridos. Durante años, los curadores de todas estas piezas dentro del museo en donde se encuentra la obra de arte de Munch, no solo se han dedicado a cuidar muchísimo esta pieza, sino también a relatar el cómo todos confirman que esta pieza posee el texto de su autor. No hay duda de que es el escrito de Munch, dijo May-Britt Gulling, curadora del museo. La caligrafía por sí misma y los eventos que sucedieron en 1895, cuando Munch exhibió su pintura en Noruega por primera vez, apuntan todos en la misma dirección, añadió la experta. Como se imaginarán, y sobre todo en aquel tiempo, la obra dio muchísimo de qué hablar, y según Munch y lo que se ha encontrado en sus diarios, todas las especulaciones acerca del cuadro y de la salud mental de él mismo por parte del público que veía su obra lo habían herido profundamente. Se cree que fue entonces cuando volvió a su cuadro y con un lápiz escribió la frase que anteriormente les conté, que se confirmó haber sido escrita por él mismo. Tanto el padre como la hermana de Munch sufrían de episodios de ansiedad y el artista fue hospitalizado en el año 1908 debido a una crisis nerviosa. Su madre y su hermana mayor murieron antes de que Munch cumpliera los 14 años de edad, y 12 años más tarde muere su padre, y la única hermana que le quedaba, la cual tenía episodios depresivos bastante fuertes, fue diagnosticada con el síndrome de bipolaridad y recluida en un hospital psiquiátrico. Es así como Munch queda solo y lastimosamente con bastantes trastornos, no solo nerviosos, sino de ansiedad y de depresión. Probablemente esto no era lo que él quería reflejar en su cuadro, pero inconscientemente y debido al estado que tenía de ansiedad y de depresión, esto fue lo que terminó pintando. Aún así, y sea cual sea la razón, el grito de Edvard Munch es uno de los cuadros más enigmáticos, más misteriosos y más famosos internacionalmente hablando, no solo desde el momento en el que fue expuesto, sino hasta el día de hoy. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido algo nuevo acerca de esta pieza tan increíblemente buena de Edvard Munch. Si fue así, los invito a que se suscriban, a que le den like y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Y si tienen algún comentario que dejar, los leo en la parte de abajo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.